Hermanos, ¿qué tal si en este momento nos apropiamos de esta alabanza y reflexionamos acerca de lo que Dios hizo en la cruz y ese glorioso intercambio que hizo por nosotros? Así que agradezcámosle a través de esta alabanza a Él por ese sacrificio y por ese glorioso intercambio que Él hizo por nosotros. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, oh. Declarado justo soy en él. Muy buenas, mis queridos hermanos. Un placer una vez más estar con ustedes compartiendo un tema muy especial, de coyuntura para los tiempos que estamos viviendo. El tema de esta ocasión se llama Perseverando en medio de las pérdidas. El texto de referencia está en Job 1, del 1 al 3. Dice ahí que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, tome nota, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, vaya sumando, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, bendícenos con el ministerio de tu palabra, aplica tus verdades a cada uno de mis hermanos y amigos que están delante de esta pantalla, escuchando y oyendo tu palabra bendita, Señor. Te pedimos así con gratitud en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se ha dicho con propiedad que en esta vida hay por lo menos 4 clases de pérdidas, aún dentro de nuestras experiencias personales. En primer lugar, hay lo que se llama la pérdida de nuestros seres queridos. Los perdemos cuando salen de viaje, para un viaje mucho tiempo. Los perdemos cuando nos peleamos, discutimos con ellos. Algunas veces hay tiempos en que no nos cruzamos conversación. Y también los perdemos cuando parten a la eternidad. En segundo lugar, hay la pérdida también de oportunidades. Oportunidades, por ejemplo, de estudiar, oportunidades de un trabajo, oportunidades de un viaje que se truncó, o la oportunidad de un matrimonio que también se canceló de alguna manera u otra. En tercer lugar, hay también la pérdida de cosas, ya sea un carro, ya sea muebles, ya sea dinero, o de repente una casa que perdimos. Y finalmente, hay lo que también se llama la pérdida de algo muy preciado hoy, como es la salud de nuestro cuerpo, que es, como se ha dicho, el capital más importante que el ser humano posee. Y en este tiempo de pandemia, cuánto más, mis queridos hermanos y amigos. Y es en estas experiencias en el que no es fácil entender lo que Dios tiene y quiere enseñarnos. Porque a veces nos cuesta creer que aún Dios participa en el dolor, en la desilusión o aún en el drama que nos puede producir la pérdida de algo o de alguien que estimábamos mucho, mucho en la vida. Por lo que haremos bien en recordar hoy que en este mundo caído, los dolores y el sufrimiento, la miseria y las enfermedades que pudiéramos tener, a menudo tienen una explicación, permítame, una explicación no terrenal necesariamente. El caso de Job encaja en estas circunstancias que podemos quizá estar afrontando hoy. A Job lo vamos a ver en 3 facetas. En primer lugar, mire qué recursos tenía Job. En segundo lugar, qué registro de pérdidas tuvo Job. Y en tercer lugar, la aplicación para nosotros. ¿Qué razones o propósitos para Job y nosotros tienen las pruebas o pérdidas? En primer lugar, ¿qué recursos tenía Job? Vaya sumando. En primer lugar, dice que tenía una piedad extraordinaria. Dice el relato sagrado en 1:1, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, era alguien extraordinario. Vivía fielmente para honrar a Dios en primer lugar y lo hacía con sinceridad e integridad en forma consecuente, tanto en lo personal, en su familia y también como padre, como miembro de una casa, de un hogar. Ahí están los textos referenciales. Como que nos da un complejo de inferioridad, hermanos, cuando quisiéramos compararnos con él. Era un increíble hombre de Dios, como que no le llegamos ni a los talones, ¿sabe usted? En segundo lugar, él tenía una prole numerosa. Dice el texto ahí referido que tenía 7 hijos y 3 hijas, es decir, 10 hijos. En la antigüedad se tenía como referente una aljaba y la aljaba tenía 5 flechas y este Job tenía 2 aljabas porque tenía 10 hijos, como que tenía un equipo de fulbito y con suplente, bien pudiéramos llamarle Club Sport Los Jovitas, Club Sport Los Jovitas, ¿no? Qué bendición por un lado, pero qué responsabilidad por cada uno de ellos también. 10 hijos. Vengo de una familia donde hay solamente 5, la mitad. Y no obstante ser numerosa,
cumplía su rol de mayordomía espiritual porque cada día, dice el relato sagrado, los llevaba al altar, los presentaba delante del Señor pensando que en algo podían haber fallado y pedía gracia y misericordia por ellos. Pero en tercer lugar, tenía un patrimonio abundante. Mire lo que tenía y tome nota de esto porque al final vamos a ver algo más de esto. Dice, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados, fíjese usted. Es decir, tenía lo que bien pudiéramos decir una materia prima abundante, animales de transporte y carga extraordinaria, herramientas de trabajo y un gran personal. Es decir, un patrimonio invalorable monetariamente. No se pudiera cuantificar eso, fíjese. Es decir, era un hombre multimillonario en el lenguaje de hoy. Bien pudiera llamársele a Job el rey del ganado, ¿m? El Rockefeller de la antigüedad, el Bill Gates de hoy, o el Carlos Slim, un mexicano muy rico hoy, ¿no es cierto? El Carlos Slim de la antigüedad. Bien pudiéramos decir eso. En cuarto lugar, no solamente tenía una prole numerosa, un patrimonio abundante, también tenía un prestigio exclusivo. Dice, y era más grande que todos. Cuando dice grande ahí no tiene nada que ver con el tamaño, tiene que ver con grandeza, con reputación. Era una persona notable en la ciudad. La gente sabía acerca de él. Bien le pudieron haber dicho en aquel tiempo también, señor Job, don Job, Mr. Job, Sir Job, caballero Job. Algunos dicen que posiblemente Job era contemporáneo de los patriarcas, que bien pudo ser contemporáneo de Abraham, también de Moisés. Es decir, qué reputación. Su nombre era conocido ampliamente en el Oriente. Pues bien, hermanos, estos eran los bienes materiales, morales y espirituales de este gran siervo de Dios, de ese siervo que la palabra de Dios registra. Un hombre extraordinario. Pero en segundo lugar, ¿qué registros hay de las pérdidas de Job? Fíjense, queridos hermanos, siempre, no siempre, pero de cuando en cuando tenemos que referirnos a algunos aspectos espirituales en las cosas que ganamos y en las cosas que perdemos. Cuando hablamos del caso de Job, tenemos que mencionar a este personaje. El diablo, cuando está suelto, actúa con toda la furia de un adversario amargado. El diablo, queridos hermanos, con frecuencia quiere opacar, quiere hacer que sus hijos pierdan oportunidades, pierdan bienes, pierdan patrimonio, pierdan reputación. El diablo siempre está allí como león rugiente. Por lo que detrás de estos factores humanos que le pasó a Job, vamos a ver que estas calamidades que le afectaron a Job también tiene allí de por medio un factor de un poder malvado que incluyó esta situación. Fíjese en primer lugar qué es lo que perdió. Perdió su patrimonio. 13 al 17 nos va a mencionar aquí 3 fases en las cuales él pierde gran parte de su patrimonio. En una primera fase, mire lo que dice en 14:15, que bueyes, asnas y criados fueron atacados por los sabeos. ¿Quiénes eran los sabeos? Los entendidos dicen que eran comerciantes del Antiguo Oriente, que venían, vendían, pero robaban también. Y se aprovecharon de esta ocasión y asaltaron con terror en la hacienda de Job. Vaya sumando. En segundo lugar, en una segunda fase, versículo 16 dice que vino fuego de Dios y afectó a ovejas y pastores. Es decir, hubo un desastre natural con rayos mortales que afectaron la hacienda de Job. En tercer lugar, en una tercera fase, versículo 17, que ahora ya otro grupo de terrorismo, otro grupo de malvados subversivos, los caldeos, conocidos por ser hombres guerreros, sanguinarios, afectaron camellos y también a los criados. Es decir, Job perdió toda la hacienda, quedó sin nada.
su balance de inventario, por decir así, sin activos, muchos pasivos y muchas cuentas por pagar. Sus estados financieros, permítame decirlo así también, sin ganancias o ingresos y muchas pérdidas y ingresos y muchas cuentas incobrables y obviamente nada por refinanciar. Así lo dejan a Job. Pobre hermano, prácticamente en la nada. Perdió en primer lugar su patrimonio. Pero en segundo lugar, también pierde penosamente su prole, sus hijos. Versículos 18, 19, bien pudiéramos decir que en una cuarta fase también de esta prueba, dice el relato sagrado, tus hijos y tus hijas. Un gran viento vino del otro lado y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Un desastre natural, dice ahí, viento huracanado, un gran viento llegó, un desastre natural. Ahora, lo más preciado que tenía, y así de duro y simple lo registra la Escritura. Job, hermanos queridos, seguro que había consagrado sus bienes y sus hijos al Señor, como todo padre, como todo patriarca de la antigüedad. Pero ¿por qué le pasó esto? ¿Dónde estuvo Dios? Permítame. ¿Por qué no impidió esta desgracia a su siervo Job? ¿No le parecen preguntas legítimas, hermanos, que podemos hacernos? Humanamente, Job no merecía sufrir las pérdidas que experimentó, mis hermanos. Permítame más decirle, con todo lo que implica decirlo, hermanos, todas las pérdidas no vienen por causa de hacer lo malo o de haberle fallado al Señor. Algunos del pueblo de Dios que sufren terriblemente, algunas veces no lo merecen desde el punto de vista humano. Job era piadoso, vaya sumando, tenía una buena familia, cuidaba de ellos como buen mayordomo y tenía una buena reputación ante los demás. Y le pasó lo que le pasó, mis hermanos. Ahora bien, ¿cuál fue su actitud? Cuando uno verifica la actitud de Job, uno aprende algunas cosas muy importantes, humanamente no entendibles, pero permítame seguir desarrollando la idea. En el 20:21 del capítulo 1 dice, se levantó, adoró y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Queridos hermanos, aquí hay dos cosas que quiero compartir. En primer lugar, uno ve aquí un cuadro de absoluta dependencia. ¿No le es interesante esto, hermanos? Job ahora con las manos vacías, sin tener nada ya, con la cabeza quizá rasurada, el manto roto, dice que así adoró al Señor. No levantó sus puños al cielo para blasfemar contra Dios, no, él oró, dice hermanos queridos. No se hundió en la conmiseración y los gemidos diciendo, ¿por qué a mí, Dios, si te soy fiel y te sirvo? No, dice que le tributó a su Creador. No le echó la culpa a Dios, no. No pecó ni de pensamiento ni de palabra, queridos hermanos. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice algo, hermanos, que esta actitud se puede lograr y aprender también. ¿Cómo así? Por medio del poder de Dios. Podemos lograr, hermanos queridos, una incomprensible confianza vital en el Señor cuando se presente la prueba, cuando venga la calamidad, cuando se nos acerquen las pérdidas de los bienes o aún de la salud. Y esto obviamente no lo entiende la gente. No lo va a entender si no tiene una experiencia particular con el Señor. Padre o madre de familia que me estás escuchando en este momento. Hombre de negocios, hombre de empresa, hermano, jovencito, estudiante y todos aquí. Cuando veas que tu sueño parece que muere, cuando pienses que ya llegaste al fin, cuando experimentes ese fracaso de ese romance ideal quizá, cuando pierdes ese trabajo que tanto te costó conseguir y cuando aquella salud con la cual disfrutabas y gozabas se te va quebrando, Dios viene y te dice, hijo, óyeme,
aún estoy aquí, me recuerdas, prometí estar contigo todos los días, hasta el fin. Y entonces, mis hermanos, uno se da cuenta que tales experiencias nos sazonan, nos atemperan y nos maduran en la vida. Recuerdo haber visto la película La vida es bella. ¿Sabe qué? Ni bien terminó esa película, abrí mi Biblia y coloqué al final del libro de Eclesiastés exactamente lo mismo. La vida es bella. ¿Sabe por qué? Es que el personaje mencionaba que no es lo que te pasa, sino cómo reacciona frente a lo que te pasa, lo que hace la diferencia, mi hermano. ¿Sabes qué? Exactamente eso tenemos que entender en la vida. No es lo que te pasa, sino cómo reacciona frente a lo que te pasa, lo que hace la diferencia. Y otro israelita, otro hebreo que pasó en un campo de concentración, dijo Víctor Frank, porque en la vida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Te diste cuenta, mi hermano? La implicancia de la actitud, la implicancia de cómo afrontamos aquella experiencia cruda, dura o dramática que pudiéramos estar pasando. Pero en una quinta fase, Job perdió peligrosamente su salud, fíjese. Ya que estamos hablando de salud estos tiempos, de pandemia, mire lo que afrontó nuestro querido personaje Job. Del capítulo 2, del 4 al 7, hay un doctor llamado Meredith Klein, un doctor que vivió por esos años. Él hace un cuadro patológico, mire, del doctor Meredith Klein. El doctor Meredith Klein entonces hace un trabajo, de lo que es lo que afrontó Job. Y él detecta 10 elementos. Dice que él tenía llaga inflamada. En su veredicto, dice 1:2:7, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con sarna maligna, ¿ve? Llaga inflamada, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. En segundo lugar, tenía escozor o picazón intenso. 2:8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Sume más, 3, tenía desfiguración del rostro. 2:11 y 12 dice que sus 3 amigos no lo conocieron, amigos íntimos que él tenía, no lo conocieron cuando vinieron a verlo porque el rostro estaba desfigurado y lloraron a gritos porque veían que su dolor era muy grande. En cuarto lugar, depresión, fíjese. 3:24 al 26 dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Sume, depresión. En quinto lugar, gusano y deformación. En 7:5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras y de polvo. Mi piel hendida y abominable. Mire usted, sume más. Ahogos, 9:18 primera parte, dice, no me ha concedido que tome aliento, que tome aire, se estaba ahogando. Sume 7, envejecimiento prematuro, 16:16 dice, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Sume en octavo lugar, pérdida de peso, obvio, 19:20 dice, mi piel y mi carne se pegaron, dice, a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. 9, fiebre altísima. Mi piel se ha ennegrecido, dice 30:30, y se me cae, y mis huesos arden de calor. Y finalmente el señor Mervyn Klein dice que también tenía pesadillas, Job, 7:14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Ahora, mis hermanos, qué cuadro tan trágico. Job, el hombre piadoso, el ejemplar padre de familia y de buena reputación para con su prójimo, ahora
con su salud física y emocional totalmente deteriorada, una piltrafa humana, una mala caricatura de ser humano. ¿Qué de nosotros, mis hermanos? Cuando perdemos no solamente la salud, como en estos tiempos que estamos viviendo esta emergencia de pandemia, hermano, sino también cuando perdemos otras cosas valiosísimas, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra respuesta humana a lo que nos está pasando? ¿Se da cuenta? Y finalmente, en una especie de sexta fase posiblemente, perdió penosamente también su matrimonio. Mire, como decimos por acá, tras palos, piedras. Tras palos, piedras. En el Talmud, en el libro de las tradiciones judías, a la esposa de Job se le conoce como Dina. Ahí tiene nombre en el Talmud, la esposa de Job, que no aparece en nuestra Reina Valera, se le llama Dina. Ahora, esta mujer, fíjese, decimos por qué. En 2.9 le podemos catalogar como una mujer sin alma. 2.9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire que le pide a Job, número uno, que reniegue de Dios, que insulte a Dios, que blasfeme contra Dios y luego que se suicide, que se mate. De paso era lo que el diablo quería también, hermanos. No olvide eso. ¿Qué tal joyita, verdad? Era todo una ayuda. No era ayuda. Sume usted, en segundo lugar, una mujer sin amor a Job. Le dice 19:17, primera parte, mi aliento vino a ser extraño, extraño a mi mujer. Le pregunto, hermano y hermana, ¿qué enfermo huele bien? ¿Qué enfermo le sale un aroma bueno de la boca? Nada. Es natural. El hombre no se ha bañado por buen tiempo y aún el aliento de su boca no es correcto. Y uno se pregunta a estas alturas, el aliento viene a ser extraño a mi mujer. La pregunta es, ¿y los votos dónde están? ¿No dice que en la salud y en la enfermedad? Ahí está. Y lo tercero que dice la Escritura, una mujer también sin afecto a sus hijos. 19:17, segunda parte, dice, y aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Una mujer sin afecto a sus hijos. El recuerdo, ni aún el recuerdo de sus hijos muertos, le trajo un sentimiento. Ese sentimiento se fue por la borda también. Humanamente, hermanos queridos, qué triste panorama. Quien debía apoyarle en ese momento, estar junto a él, por lo menos en silencio, ya que no hable, pero por lo menos en silencio, o interceder por él, se convierte en un aguijón de lo más inoportuno. Decía hace un rato, no era ayuda idónea, era una ayuda errónea, y por qué no decir, hasta una ayuda demonia también, hermanos. Perdió Job, perdió su patrimonio, perdió su matrimonio, perdió su salud, y uno se pregunta, a un hombre así, ¿qué le queda? Sino reaccionar y maldecir a Dios, al destino y a todo lo que se encuentre por el camino. Pero no lo hizo Job. Ahora bien, llegamos a la tercera sección. ¿Qué razones para Job y nosotros tienen las pruebas? He ahí la aplicación, queridos hermanos, para nosotros en este momento, Mire qué propósitos tienen las pruebas. En primer lugar, una prueba, una enfermedad, una experiencia cruda, dura y dramática, tiene el propósito de glorificarle al Señor en medio de las pruebas. 2:10 dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Hermano querido, este es uno de los versículos más profundos de la palabra de Dios. Permítame decirlo así. ¿Sabe por qué?
el soberano Dios del cielo está disponiendo y está dispensando lo que le da la gloria exclusiva a Él. Ahora, déjeme decirle con todo el cuidado que debe merecer decir lo siguiente. Dios no solamente nos da el bien, también algunas veces nos da adversidad. Él no está obligado a mantenernos cómodos siempre. Por ello es que viene la pregunta, hermanos queridos. ¿Estamos dispuestos a aceptar la adversidad? ¿O cuando llega nos amargamos contra Dios y le decimos, qué clase de Dios eres? ¿Qué clase de Dios eres? Reconocemos, queridos hermanos y amigos, que Dios tiene derecho también a darnos lo desagradable, así también como lo agradable. Y que aún en este tiempo de pandemia, de emergencia, Él tiene el control y aún en medio de ello, Él se va a glorificar. Sin este principio, mis hermanos, nunca pudiéramos perseverar a través de las pruebas o pérdidas que tuviéramos en esta vida. Porque aún en la prueba podemos darle la gloria al Señor. Primero. Pero en segundo lugar, también las pruebas tienen el propósito de garantizarnos que todo está bajo su control. 5, 17 y 18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Queridos hermanos, otro texto difícil. Ahora, un paréntesis. En primer lugar, déjeme decirle, hermano, que la mal llamada teología de la prosperidad se da contra la pared con el caso de Job. ¿Por qué decimos eso, hermano? Pues porque ellos plantean que si uno está pobre, está enfermo, sin trabajo y con las cosas enredadas afuera, es porque está en desobediencia o está en pecado. La gran meta de Dios para nosotros, queridos hermanos y amigos, no es que vivamos en un maravilloso planeta en constante carcajada, en una vida de camping sin afrontar males o dificultades. Alicia en el País de las Maravillas es solo ficción, hermanos queridos. Y que aún en este tiempo nuestro Señor tiene el control. Por eso que en segundo lugar, cuando usted y yo sufrimos y perdemos, no es que necesariamente estamos en desobediencia o en pecado. No, mis hermanos queridos. El camino de la fe se caracteriza a veces por tiempos de perder y de sufrir, hermanos queridos. Por eso que el señor Swindoll, uno de mis autores favoritos, él dice lo siguiente: todo lo que nos pasa, pasa con un propósito. Y nada de lo que nos pasa le sorprende al Señor. Qué interesante, hermano, repítelo. Todo lo que nos pasa, pasa con un propósito. Y nada de lo que nos pasa le sorprende al Señor. Es decir, antes que algo o alguien nos pueda tocar, tiene que pasar antes por el Señor. ¿Cuál aduana? Tiene que pasar antes por el Señor. Cuando usted entiende esta verdad, hermanos, usted va a tener otro tipo de actitud. En primer lugar, entonces, no solamente para glorificarle en medio de las pruebas, no solamente para, como hemos mencionado también, garantizarnos que todo está bajo su control. En tercer lugar, para guardarnos en su soberana voluntad. Mire lo que dice: si Él determina una cosa, 23, 13 y 14, Él acabará lo que ha determinado para mí. ¿Qué? Hermano querido, permítame decirle, esto es lo más difícil que se pueda afirmar en el mundo. Dice aquí que Él ha determinado. Esto no es fácil de procesar, queridos hermanos, no lo es. Cuando usted y yo lo hemos perdido todo, y cuando leemos una porción bíblica como esta que dice que Él lo determina así, nos lleva
a cambiar nuestra óptica. Escuche bien, mi hermano, nos lleva a cambiar nuestra óptica y ver las cosas ahora desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Dios. Nosotros acá en Perú tenemos un campo arqueológico que se llama la línea de Nazca. Cuando usted va a Nazca, un pueblo al sur de Lima, usted va al aeropuerto, al terrapuerto, lo que diríamos decir, usted ve desde abajo usted ve unas rayas, unos círculos, unos cuadrados, que no tiene sentido, hermano. Pero cuando usted sube en una avioneta, ahí está la analogía, cuando usted sube en una avioneta, eso que no tenía sentido, ni ton ni son en la tierra, pero visto desde el aire, allí en una avioneta, mire que esos círculos, esos ángulos, como que ya tiene simetría, como que tiene orden y propósito, cada línea, cada cuadrado y cada círculo. ¿Se da cuenta? Desde arriba uno distingue que tiene forma, pero de abajo no se nota. De igual manera, queridos hermanos, usted y yo vemos las cosas de modo parcial y sin sentido, pero Dios ve todo este rompecabezas, este valle o esta pampa, hermano, desde arriba. Mi hermano y mi hermana, cuando creas que no hay alternativa, cuando creas que no hay esperanza, cuando creas que no hay luz al final del camino, Dios se convierte en esa alternativa, en esa esperanza y en esa luz al final del camino. Porque en Dios, permítame más, porque en Dios nuestras debilidades son fortalezas, nuestra aparente minoría es mayoría, nuestras pérdidas son ganancia y aún nuestras pobrezas son riquezas en Él. Y esto es, ¿sabe por qué? Debido a que los lentes de Dios son diferentes a los nuestros. Y aún en este tiempo de pandemia, miremos las cosas desde arriba, desde los ojos de Dios y no desde los ojos terrenales, donde no le vamos a encontrar propósito, obviamente. Pero en cuarto lugar, no solamente para guardarnos en su soberana voluntad, también para gratificarnos con su provisión. Y mire lo que dice ahí. En primer lugar, lo gratifican a Job con un nuevo patrimonio. Mire, lo que hoy se considera como una quiebra, conduce a una bendición más tarde. Lo que aparentemente es pérdida hoy, mire lo que genera. Y entonces Dios le da un nuevo patrimonio. Mire, recuerda que le dije que tomaran en cuenta lo que había perdido. Ahora tiene 14,000 ovejas, perdió 7,000. 6,000 camellos, perdió 3,000. Tiene 1,000 yuntas de huellas, perdió 500. 1,000 asnas, tenía 500. Recupera el doble de lo que perdió. Pero hay una advertencia, hermanos. Por favor, tengamos cuidado en no aplicar este caso especial a un principio general del 2 por 1. Pues hay personas que ven a Dios como Santa Claus, como el hada madrina o el Aladino del Oriente. Y no es así necesariamente, hermanos. Tenga cuidado con esa falsa teología de la liberación, de la prosperidad. Tenga cuidado, hermano. No es para aplicar, pero aquí mire la bendición de un hombre que no maldijo, que no renegó y que aceptó esa prueba. Pero en segundo lugar, le dio una nueva prole. Lo único que no le duplicó fueron los hijos, porque le trajo otra vez 10 hijos, otra vez 7 hijos y 3 hijas. Es lo único que no le duplicó. Pero hay un segundo detalle, fíjese, en el nombre de sus hijas. Tome nota lo siguiente porque tiene una aplicación muy particular. A la primera le llama Yemima. Yemima en hebreo es palomita, que a la vez significa consuelo, que da paz. Usted recuerda, hermanos, que Job tenía pesadillas. El nombre Yemima contrasta con las pesadillas que él tenía. En el recuerdo de ese momento crudo y duro, le pone Yemima. A la segunda, le pone cesia, canela o aroma agradable, significa ese nombre. Y contrasta, ¿sabe con qué? Con el aliento bucal desagradable que tenía. Recuerda que le apestaba la boca, recuerda que olía mal y que la mujer se mantuvo a la distancia. Pues cesia era el recuerdo, hermano, de ese mal momento que él tenía. Cesia, canelita, aroma agradable. Y la tercera ya se pasó, hermano, porque la tercera se llama Keren-Hapuk. Y Keren-Hapuk significa recipiente de abundancia y belleza. ¿Que contrasta con qué? Con la pobreza a la cual llegó. Y que contrasta con la fealdad a la que llegó, que aún sus amigos se espantaron y lloraron porque no lo reconocieron. Jemima
palomita, paz, cesia, olor agradable, canela, querenjapú, recipiente de abundancia y belleza, queridos hermanos. Permítame decirle para ir cerrando, las bendiciones de Dios no se miden siempre en cosas, monedas o billetes. Dios da cosas también o experiencias que el dinero no puede comprar, como por ejemplo su paz, su provisión, su protección, su prosperidad, su presencia y aún su dirección en la vida. Mi hermano querido, si el día de mañana trae su cruz, el que la envía mandará también su gracia para llevarla con valor. Es que en el reino de Dios, el orden de cosas es, primero se prueba la fe, luego se refina el carácter y por último se recibe la abundancia, material o espiritual, lo que fuere, pero se recibe. Cuando aceptamos esto, solamente así podemos entender claramente, poder tener un corazón compasivo y también una sabiduría que nunca antes tuvimos. Sencillamente, ¿sabe por qué? Por esperar y aceptar noble e hidalgamente en su voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta, aún en las pérdidas que tengamos, y aún así perseverar, perseverando en medio de las pérdidas, del sufrimiento y de las crudas experiencias que tengamos. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Señor, te doy gracias en esta hora. Bendice a mis hermanos, guárdales, asísteles, Señor Jesús. Que tu gracia infinita, tu amor soberano sea propicio, Señor, con ellos. Asísteles, bendíceles, para poder entender, Señor, lo que poseía este gran joven, para poder entender lo que perdió este gran joven, pero para poder entender también lo que tú te has propuesto, Señor, para Job y para nosotros también, cuando experimentamos esto y posiblemente más cosas difíciles en nuestra experiencia cotidiana. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos, agradeciéndote, porque aún podemos perseverar en medio de la adversidad, en medio de las pérdidas, en medio del sufrimiento y aún en medio de las enfermedades que pudiéramos estar experimentando, Señor. Para ti la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, bendito Señor Jesucristo, en tu nombre, en tu nombre. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a este momento tan especial en el cual nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, que fue un acto muy especial, instituido por nuestro Señor Jesucristo, para conmemorar a través de los milenios, por medio de un acto muy sencillo, el gran sacrificio que hizo por nosotros. Un sacrificio que nos permite ser lavados de nuestros pecados, renovar una relación con nuestro Señor y Dios. Vamos a ir ahorita a Lucas capítulo 22 y voy a leer según la versión Reina Valera. Y dice así a partir del versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles.
Pasemos ahora a la carta de Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sin embargo, antes de esto, hay una condición muy especial. No se debe tomar la Santa Cena como un acto simplemente. Hay un requisito muy importante, que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra relación con nuestro Señor, para que podamos comer y beber esta cena santa de una manera digna. Y continúa el versículo 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este discernir el cuerpo del Señor significa que nosotros verdaderamente debemos pensar qué es lo que sucedió cuando el Señor murió en la cruz por nosotros. Y qué es lo que significa este acto. Y es un acto muy especial. Él murió por nosotros. El justo por los injustos que somos nosotros. De esta manera tenemos un acceso muy especial delante de nuestro Padre Celestial. Y continúa así. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y al referirse a dormir, se refiere a que están muertos. Y pues, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y regresemos ahorita nuevamente a San Lucas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, un pan como este, y dio gracias. Y vamos a dar gracias por la copa y vamos a dar gracias por este pan. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros agradecemos profundamente que tú, oh Dios, has enviado a tu Hijo Jesucristo y que Él, en obediencia perfecta a ti, entregó su cuerpo por nosotros. Y ese cuerpo fue partido así como nosotros partimos este pan.
y su sangre fue derramada. Así como conmemoramos con este vino la sangre que Jesucristo derramó por nosotros, por nuestros pecados, como paga por ellos. Y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Bebamos de la copa, todos juntos. Hermanos, que el Señor les bendiga y gracias por haber compartido conmigo esta escena, este momento, este acto tan hermoso y de significado tan profundo, válido por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga nuevamente, a ustedes y a sus familias. Amén. Mi alma arde por el día cuando te vea al volver. Me mantengo vigilando, enfocado en tu voz. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Mi alma arde por el día cuando te vea al volver. Hay un deseo en mi corazón de que tú me digas: lo hiciste bien. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Yo podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Yo pude verte y tocarte, sentir tu
Viñedo. Estos son los anuncios para esta semana. El Ministerio de Oración del Viñedo comenzará un nuevo ciclo de reflexiones durante los meses de octubre y noviembre, basado en la carta a los Filipenses. Todos los miércoles en nuevo horario, a las 6:30 de la tarde, nos mantenemos unidos en oración. A partir del mes de octubre, la Academia Bíblica estará reiniciando los cursos de Nueva Vida en Cristo números 1, 2 y 3, Doctrina Básica, La Luz de la Palabra, Vida Discipular 2 y 3, Compendio de Teología Pastoral basado en el Evangelio según Mateo número 5. Para mayor información, contacta a José Gregorio Salas al número que ves en pantalla. El Ministerio de Damas en sus grupos pequeños comienza una nueva serie llamada Reflexiones de Esperanza, basada en la vida de mujeres que conocieron a Jesús, con un enfoque evangelístico. Si todavía no perteneces a un grupo pequeño, puedes contactar a Nailí de Cañas al número que ves en pantalla. Invita a tus amigas. Para los que amamos al Señor Jesús, el diezmo y la ofrenda son actos de adoración. Honremos al Señor dando con alegría. Las cuentas en pantalla están disponibles para los miembros de nuestra iglesia. Para aportes en divisas, puedes contactar a Arsenio Barrios. Tu fidelidad mantiene en funcionamiento la casa de Dios. El Ministerio de Solidaridad continúa ayudando a los más necesitados. Quienes deseen colaborar pueden aportar alimentos, artículos de aseo personal, productos de limpieza, aportes monetarios. Para mayor información, pueden contactar a Ana Karina García. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.